Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 3 de abril del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle al Espíritu Santo que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté viva, que esté operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros los creyentes, como dice ella en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle sabiduría al Espíritu Santo para que, perseverando en la palabra de Dios, ustedes y yo alcancemos la salvación de nuestras almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, del versículo 31 al 47. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que es válido el testimonio que da de mí. Vosotros mandasteis enviados a Juan, y él dio testimonio de la verdad. En cuanto a mí, no es de un hombre del que recibo testimonio, pero digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la lámpara que arde y alumbra, y vosotros quisisteis recrearos una hora con su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro, ni habita su palabra en vosotros, porque no creéis en el que él ha enviado. Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. La gloria no la recibo de los hombres, pero yo os conozco. No tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese le recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que os voy a acusar yo delante de mi Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creyerais a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos,
¿Cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy en el Evangelio según San Juan capítulo 5, del versículo 31 al 47, el Señor Jesús nos habla de su testimonio. Él es el enviado del Padre. Dice, el Padre da testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Dios es quien da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo, los fariseos no le querían creer. En el versículo 33 dice, vosotros mandasteis enviados a Juan, él os dio testimonio de la verdad. Juan habló de Jesús, que Jesús ¿recuerdan? Cuando decía Juan, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, del versículo 4 en adelante, cuando decía Juan, detrás de mí viene alguien que es mayor a mí porque existía antes que yo no soy digno siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Y él dio testimonio de la verdad. Y aquí nos muestra Jesús, el propósito de Jesús que Él tiene para nosotros. El versículo 34 dice, en cuanto a mí, no es de un hombre del que recibo testimonio, sino es de Dios. Dios es que da testimonio de Jesús. Dice, en cuanto a mí, no es de un hombre del que recibo testimonio, pero digo esto para que vosotros seáis salvos. Ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Ahí se envuelve toda la historia de salvación. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que quien cree en Él tenga vida y vida en abundancia, para que seamos salvados. Y Jesús nos viene a salvar y nos quiere salvar. Pero de hoy en día sucede el mismo problema que en aquel tiempo, que no querían creer en la palabra de Jesús. Eso sucede exactamente. En el versículo, vamos a leer el versículo 37, dice, el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro, ni habita su palabra en vosotros, porque no creéis al que Él ha enviado. Y Jesús le dice, la palabra de Dios, del Dios que ustedes dicen creer, no habita en vosotros, en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque no creéis en el enviado de Dios, en Jesucristo. Isaías llegó a decir en Isaías capítulo 29, versículo 3, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Solamente de labios. Nosotros también decimos que le amamos y le queremos al Señor y que le obedecemos al Señor, pero no de obras. Y dice Jesús, dice, ni habita su palabra en vosotros, porque no creéis al que Él ha enviado. ¿Cuántas veces nosotros nos alimentamos con la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida? Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pero, ¿qué sucede? Que no creemos. ¿Qué sucede? Que no obedecemos. ¿Qué sucede? Que nos entra por el oído y nos sale por el otro oído. Y nos quedamos tal como estamos, o aún vamos de retroceso, retrocediendo en nuestra fe, en vez de ir avanzando. Dice, vosotros investigáis las Escrituras, dice, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Entonces Jesús nos dice, vosotros escudriñáis las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y leyendo las Escrituras, los escribas, los fariseos, no vienen a Jesús, ¿para qué? Para tener vida eterna. Eso es lo que Jesús nos quiere dar, vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo único, envió a su Hijo único, para que quien cree en Él tenga vida y vida en abundancia. Y dice, y vosotros que queréis venir a mí y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. La gloria no la recibo de un hombre, la gloria no la recibo de los hombres, pero yo os conozco, no tenéis en vosotros el amor de Dios. Cuando ustedes y yo decimos que estamos enamorados, apasionados por la palabra del Señor y no creemos, porque no obedecemos, porque no obramos, ni hacemos nuestro esfuerzo por cada día buscar la santidad, entonces nos mentimos a nosotros mismos, dice la palabra de Dios. Yo os conozco,
no tenéis en vosotros el amor de Dios. Y dice el versículo 43, muy importante: yo he venido en nombre de mi Padre y no me creéis. Si viene otro en su propio nombre, a ese sí lo recibiréis. Jesús dice: yo vengo, soy el enviado de Dios. Créanme, y no le creen. Y si viniera otro charlatán, a ese sí le creerán. Sucede de hoy en día. Cuando se predica con la palabra de Dios, con la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la sana doctrina de su única iglesia que él fundó, la Iglesia Católica, no muchos o pocos profundizan, interiorizan el mensaje, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la sana doctrina. Pero si viene otro charlatán que ayer tuvo un sueño, como José Smith de los Mormones, eh, o como cualquiera de estas sectas fundamentalistas, y con el afán de arrastrar adeptos a sus líneas para trasquilarles con el diezmo, la gente los cree y se van, porque están acostumbrados a escuchar a los hombres antes que a Dios. Dice: ¿cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? ¿Cuál es el problema? Que las personas están o estamos acostumbradas a aceptar la gloria los unos de los otros, que le digan: eso, qué lindo, ese es fulano de tal, o esta persona recibe la gloria de los hombres. Pero recuerden algo, Gálatas 1:10, si quisiera servir si quisiera agradar a los hombres, ya no sería un siervo de Dios. Ustedes y yo no tenemos que ocuparnos de agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra confianza. Ellos están bien apegados a la Torá, a la ley del Antiguo Testamento que escribió Moisés. Y le dice Jesús: vosotros, dice Moisés, vuestro acusador, no penséis que os voy a acusar yo delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyeras a Moisés, me creyeras a mí, porque él escribió de mí. Moisés escribió de Jesús, el profeta. Moisés escribió de que vendría nuestro Señor Jesucristo, escribió de él. Y ellos que leen, que estudian, que escudriñan la Torá, la ley del Antiguo Testamento, los escritos de Moisés, la palabra de Dios inspirada que escribió Moisés, ahora que ven, eso eran sombras del Nuevo Testamento, ahora que ven las sombras del Antiguo Testamento, que se iban a revelar luego con Jesucristo, ahora que ven la realidad en Cristo, no creen. ¿Cuánto de nosotros estamos siempre esperando que Dios nos hable, que Dios nos dé una palabra de aliento? Llega la palabra de Dios a nuestra vida y no creemos, igualito que ellos. Y dice: porque si creyerais a Moisés, me creyerais a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Entonces Moisés, por allá en 18 Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo del 15 en adelante, Moisés había escrito que Dios va a suscitar un profeta, que había que escucharle a él. Y él es Jesucristo. Él es Jesucristo, el Verbo encarnado. Y dice: si ustedes no creen en los escritos que ustedes estudian, ¿cómo van a creer en mis palabras? Porque Moisés escribió acerca de nuestro Señor y ellos simplemente no le creen. No seamos nosotros de ese corazón duro como ellos. Si hoy escuchamos la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón. Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere que creamos en Él para tener vida y vida eterna. Dios quiere que recibamos su palabra y que no recibamos a cualquier charlatán que viene por ahí con la Biblia bajo el brazo en la calle. Dios quiere que creamos en la palabra del Señor. Y obviamente, cuando creemos, eso nos lleva a obedecer y a cumplir la palabra de Dios. Amén. Que el Señor Todopoderoso, lleno de amor y misericordia, les bendiga y les proteja. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestras familias y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta.
Gracias a cada uno de ustedes por participar de la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día. Denle compartir, denle me gusta, denle suscribir. Dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.